Entonces, esto es lo importante de esta serie, entender qué es lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas. Él quiere lo mejor para nosotros. Él no solamente es como una voluntad tirana en el cual quiere y desea cosas que no nos gustaría o que no anhelaríamos en algún momento. Las cosas de Dios siempre son buenas y cuando terminamos de tener ese encuentro con Dios y empezamos a entender en nuestra vida que su voluntad es buena, agradable y perfecta, nuestra vida empieza a fluir y empieza a crecer, a desarrollarse en un plano de paz, de felicidad, de gozo, que jamás habremos o habíamos entendido antes. Miren, vamos a empezar con este versículo. Primera de Pedro 5, 8, 9. Esta es la nueva versión internacional. Dice lo siguiente. Lo tienen ahí. Practiquen el dominio propio y estén alerta. Vamos a empezar por ahí, porque ya lo tienen ustedes. Cuando dice practiquen el dominio propio, ¿qué nos está diciendo? Porque generalmente cuando hablamos de dominar, tiene que ver con que nosotros dominemos a otra persona. Pero hay algo que no hacemos generalmente. Hay algo que no... ahí está Joan. Bueno, bienvenido, Joan. Pero hay algo que nosotros no hacemos y que no practicamos. Para ustedes, porque este versículo es muy conocido entre los creyentes. ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es lo que me está pidiendo en este caso el apóstol Pedro? Autocontrol. ¿Qué más dijeron? Que manejemos nuestras emociones. De alguna manera lo que nos pide es que tenemos que dominarnos, porque hay un tema aquí que es el problema está en que yo no me domino. Yo creo que mi vida como anda, libre, alegre, por allí, creo que estoy llevando mi vida por buenos canales, pero no. El apóstol Pedro me está diciendo que yo tengo que dominar mi voluntad. Sigue diciendo que además tenemos que estar alerta. Y sigue diciendo que su enemigo el diablo ronda como león rugiente, ¿sí? Buscando a quien devorar. ¿De qué manera nos está buscando? ¿Ustedes lo entienden? ¿De qué manera el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿De qué manera me está buscando a mí? En la debilidad. Todo lo que cada uno aporta es importante. Obviamente, el enemigo trata de penetrar en mi vida de alguna manera. Cuando empieza el apóstol Pedro diciendo, tengamos dominio propio, es porque algo está pasando donde yo estoy dando rienda suelta a algo que no me conviene y tengo que dominar. Y tiene que ver con algo que está en mí. Y obviamente el enemigo lo que está haciendo es penetrar en mi vida a través de ¿qué? De tentaciones. ¿Cómo hizo el enemigo en el Génesis? ¿Cómo tentó? ¿Cómo intentó la serpiente? Hablándole a la mujer a través y presentándole, ustedes saben lo de la manzana, pero en realidad el enemigo lo hizo hablando y de alguna manera llegó una palabra y algo que entró por tus oídos y vos tenés que procesarlo en tu mente, tenés que discernir en tu mente lo que está entrando en ti. Y eso puede producir en mí una actitud, una acción o una reacción en determinadas situaciones. Me puede llevar a realizar cosas que me convienen algunas o que no. En este caso, si en el del enemigo, van a ser malas todas. Porque dice que está buscando a quien devorar. Pero aparte dice, resístanlo. ¿Cómo lo resisto? Y lo dice bien claro, manteniéndonos firmes en la fe. ¿Qué quiere decir manteniéndonos firmes en la fe?
¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo es eso? No desviarse de lo que se cree. Exactamente. Mantenerse firme en la fe es decir, lo que yo creo, me tengo que mantener firme, pero esto que el diablo me está tentando y estas palabras que está poniendo en mí, que está produciendo un pensamiento en mi corazón, en mi mente, está produciendo un pensamiento y que me puede estar llevando a realizar algo que no me conviene, yo, ¿cómo lo resisto eso? Porque mi cuerpo, mi ser lo quiere hacer, pero yo me tengo que mantener firme en la fe, no desviarme en lo que creo, pero pará. Pero yo creo esto. ¿Creo en qué? En que Jesús me enseñó esto, en que Jesús en su palabra dice tal cosa, y por lo tanto esto no me conviene hacer. Eso es mantenerme firme en la fe. La única manera que yo tengo de anular la actividad del enemigo, del diablo, la única manera que tengo es de resistir, manteniéndome firme, no de reprender, como algunos tienen costumbre, que se ponen a reprender, sacan la espada y empiezan, ¿viste? No tengo que resistir manteniéndome firme en lo que creo, en Cristo Jesús. Ahora bien, todo el mundo de alguna manera, y sabemos, porque, a ver, generalmente cuando, de acuerdo a cómo va nuestras vidas, cómo se va suscitando, lo que nosotros decimos es, y lo que me está pasando, siempre la culpa la tiene alguien, ¿no? Pero en realidad nunca pensamos que nuestra situación a la que llegamos, de alguna manera, somos responsables. La Biblia nos enseña y nos dice que todo el mundo cosecha, ¿qué cosa? Lo que siembra. Todo el mundo cosecha lo que siembra. Acá no hay ninguna historia y nosotros sabemos que este principio que viene de la agricultura, sabemos que este principio sirve en toda nuestra vida y en todas nuestras áreas. Lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Por eso nosotros tenemos claro el principio, pero no nos damos cuenta que si yo hago lo malo a las personas, ¿qué voy a recibir? Y también van a ser malos conmigo y van a actuar mal conmigo. Pero claro, lo primero que digo es, bueno, pero yo estoy pasando lo que estoy pasando porque fulano me hizo la... Pero nunca pensamos, ¿y yo qué estuve sembrando para recibir esto? Porque todos pensamos enseguida que la actitud del otro es mala. Pero ¿yo qué sembré para recibir esto? Para que tengamos una idea, a ver, pensemos en que nuestro corazón de alguna manera es como un vivero. ¿Entienden lo que es un vivero? ¿Qué es un vivero? Un lugar adecuado, preparado de alguna manera, para justamente para sembrar ciertas semillas y ciertas plantas para que crezcan de mejor categoría, que sean plantas lindas, fuertes, y de alguna manera el vivero mantiene, no sé, la sombra, mantiene el calor, la temperatura, el hecho que esté tapado la cubre del invierno. O sea, de alguna manera el vivero es un ambiente especial para que las semillas y todo lo que allí entre y sea permitido crezca de manera positiva, de manera efectiva, de manera que sea algo bueno. Vos en un vivero donde tenés todo apropiado, tenés todo preparado, no vas a llevar malas semillas para que crezcan malos frutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van entendiendo? Las semillas, si yo tengo semillas de esperanza, ¿qué voy a cosechar? Optimismo. Tengo que entender de que yo todo lo que voy a sembrar en mi vida tiene que ver con cosas buenas. Si siembro cosas buenas, van a pasar y voy a recibir cosas buenas en general. Y todo depende del vivero. El vivero sería en este caso el corazón nuestro. Entonces, ¿yo qué semilla estoy sembrando en mi corazón? ¿Qué sería el corazón para ustedes?
la mente. Gálatas 6:7, para que ustedes dicen, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Lo tienen ahí? Cada uno cosecha lo que siembra. Claro, yo no le puedo decir a Dios, tengo la vida que está, pero ¿qué hiciste vos para que tu vida esté en esta situación? Y yo no lo puedo engañar a Dios, no lo puedo burlar, no lo puedo engañar, porque Él sabe todas las cosas. Y como Él sabe todas las cosas, yo tengo que venir y ser humilde y reconocer qué cosas he hecho yo, qué he sembrado en mi vida para estar cosechando lo que estoy cosechando. Ahora, si nuestro corazón es un vivero, quiere decir que y nuestro corazón es la mente, quiere decir que la semilla tiene que ver con nuestros pensamientos. Y entonces lo que te quiero llevar ahora es a nuestro pensamiento. Pero vamos a ver primero Proverbio 4:23, conocido por todos, ¿eh? Sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? Guarda. Y todos lo conocemos así. ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos dice el versículo? Bueno, pero vamos a lo práctico, a lo práctico. Este versículo, sabemos, lo conocemos. A lo práctico, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tengo que guardar? ¿Y qué es el corazón? Tengo que guardar mi mente. ¿Sí? Ahí tienen otra versión. Tengo que guardar mi mente porque de él mana la vida. Y todos nos quedamos con el versículo y no analizamos exactamente lo que representa. Esta es una versión moderna lo que tienen ahí abajo, que dice que ante todo cuida tus pensamientos. Esta es una versión moderna, porque ellos controlan tu vida y sobre esto yo es el que tengo que tener el dominio propio que hablamos en el versículo de Pedro. En esto es que yo tengo que tener el dominio propio, el controlar mis pensamientos, porque cuando yo pienso, ¿sobre qué pienso? Cuando yo estoy pensando, ¿sobre qué pienso? ¿Solamente sobre cosas mías? ¿O sobre cosas que el entorno me está insuflando en cada momento y en cada minuto y estoy recibiendo cosas de todos lados? Y entonces todo lo que penetran, todos esos pensamientos, esas ideas, esas palabras de otros, y entre ellos el enemigo que está buscando que yo caiga y fracase y sea destruido, todo eso penetra y produce pensamientos en mí. Y esos pensamientos van a coincidir con los pensamientos de aquellos que con qué idea me lo están penetrando. Pueden coincidir con algunos y con otros no. Por eso cuando decimos que las personas van juntas, ¿qué decimos cuando van juntas? No, sí, no. ¿Están en el mismo? Están en el mismo sentir. Cuando las personas van juntas es porque, decimos muy comúnmente en el léxico cristiano, decimos que están en el mismo espíritu. Porque coincidimos en algunas áreas y que nos hace caminar juntos porque estamos en el mismo espíritu. Pero esto no solamente a nivel espiritual, sino también en la vida cotidiana. Las personas alcohólicas, ¿con quién se juntan? Con alcohólicos. Las personas que están infieles, ¿con quién se juntan? Con otros infieles, porque claro, no le van a contar yo soy un infiel bárbaro a otro que no lo es. No le conocemos eso, ¿no? Entonces, vos te juntás con otra persona que piensa igual que vos. Entonces, tus pensamientos coinciden con otras personas y coinciden en la idea del pensamiento. Y cuando esos pensamientos vienen de las tentaciones del enemigo, la maldad llega a tu vida. El fracaso llega a tu vida, la destrucción llega a tu vida. Por eso nosotros tenemos que tener dominio propio porque mi ser está contento a ese pensamiento y a la coincidencia de ese pensamiento con esa persona. Y mi ser está contento y quiere hacerlo. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Dominio propio. Mantenerme firme en la fe.
Mantenerme firme en lo que creo. Mantenerme firme en quién, en Cristo Jesús, y en decir lo que Él me enseña en este caso. ¿Hago caso a este pensamiento? Por eso dice bien el versículo conocido por todos, es que tenemos que cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. En otras versiones dicen gobiernan tu vida. Por eso, entendamos bien esto, ¿no? Miren, a veces, ¿no le ha pasado a veces, bueno, no sé si a todos, pero o por lo menos hemos sentido alguna vez, que le has prestado o la casa o el auto a fulano y te lo han destrozado? ¿Sí? Y bueno, pero ¿sabes qué? El auto entra en 5, pero en Argentina es muy común, a veces van como 10 en los autos, ¿viste? Y entonces, pero claro, pero fulano quiso venir, menganito quiso también venir, ¿y qué le voy a decir? Y le dejé entrar y tal, entonces se subieron 20 al auto y te lo destrozaron. Se rompió la suspensión, se rompió el tapizado, el otro que prendió el cigarrillo te quemó el tapizado y te destruyeron el auto. Pero yo te presté el auto a vos. El auto no era tuyo. Y el problema está en que no sabemos decir que no. Porque de alguna manera a veces si es tuyo, si es nuestro incluso, no lo haríamos. Si es nuestro todavía tendríamos más cuidado. Pero a veces cuando no es mío, no tomo todo el cuidado y dejo entrar cualquier cosa. Así pasa con nuestro corazón y con nuestra mente. Yo dejo entrar cualquier cosa a mi mente. Y dejo entrar y empiezo a permear y hay cositas que me empiezan a gustar y empiezo a permear cada cosa que va entrando por mis ojos, por mis oídos, por todo lo que el diablo utiliza de mis sentidos para que yo sea afectado con esos malos pensamientos. Por eso tenemos que saber decir que no. A veces pensamos que yo tengo el derecho, sí, yo tengo el derecho de decidir sobre mi vida lo que quiero. Y ese también va a ser el final. Por eso dice la Biblia, cada uno cosecha lo que siembra. Después no vengamos con que... Pero una vez que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, ya no tenemos derecho, porque cuando nosotros entregamos nuestras vidas, ¿qué le entregamos al Señor también? Le entregamos nuestra voluntad. Entonces ya no, nuestra vida no es nuestra, pasa a ser del Señor. Pasamos a ser hijos de Dios para conducirnos como Él quiere que nos conduzcamos. El primer punto que quiero hablar rápidamente es la puerta de entrada a tu corazón, ¿no? Miren, en Argentina, ahora que viene mi hija, y bueno, cuando nosotros vinimos, mi sobrina, cuando nosotros vinimos de Argentina, ya se visualizaba un problema de inseguridad muy grande, ¿no? Cuando ya salías a las puertas de las casas, era muy común que venía un auto, frenaba y bajaban dos, te apuntaban, o agarraban con un cuchillo, te metían en la casa, dame lo que tenés, y te llevaban lo que vos tenías a mano. Era como un robo express, un robo, pero te agarraban con la puerta abierta en tu casa, y te agarraban y te metían adentro y ya no tenías más nada que hacer. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó con todo eso? ¿No es cierto? No sé, creo que lo siguen haciendo. Incluso te roban, hasta el asado te roban ahora, también he visto imágenes por ahí. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué empezó a hacer la gente? ¿Qué hubieras hecho vos? Si cada vez que te abren, que vos abrís la puerta y estás hablando con alguien, vienen y te roban. ¿Qué haces? Prevenís. ¿Y cómo prevenís? Con rejas, cerrando. Y así nos pasó que cuando fuimos a los 2 años con Adriana, cuando nos hablaban desde la reja y no abrían la reja. Y era como que no te dejaban entrar. Y estaban pendientes y están mirando para todos lados en vez de mirarte a vos para ver si vienen los ladrones. Porque cuando vienen los ladrones, ¿qué hacemos nosotros? ¿Le abrimos la puerta? Por eso el enemigo cuando viene también viene para destruirnos. ¿Y por qué le tenemos que abrir la puerta? No le abrimos la puerta, no tenemos que abrirle la puerta. Pero cuando nos presentan algo y nos tientan con algo, como a Eva lo tentaron con que iba a ser como Dios, entonces como le gustó la idea, entramos en el mismo espíritu, caemos. Ahora,
nosotros sabemos bien que a un ladrón no le vamos a dejar entrar en casa, pero cuando empieza la ira, cuando llega el enojo, ¿qué hago yo? ¿Le digo que no entre? No, me sigo enojando. Pero mira lo que me hizo, y mira lo que me hizo, no lo aguanto, si lo agarro lo mato, y le seguís dando lugar, ¿no? Porque no te quedás ahí, bueno, pobrecito. Eso lo dicen los otros, ¿viste? Pero si te lo hicieron a vos, y vos te vas inflando cada vez más, y dices, pero... Y ya, si lo agarro lo mato. Cuando lo agarre, y si no, y la venganza, le voy a preparar, le voy a hacer una yo también. Y empezamos, entonces, claro, le empezás a dar lugar. En algunas cosas nuestro corazón, nuestra mente se prepara para decir no a ciertas cosas, pero a otras no. A las otras las tomamos con naturalidad. Si empiezan a entrar pensamientos de lujuria en mi vida, ¿qué hago yo con los pensamientos de lujuria? Y claro, preparo la cama, preparo todo, hago toda una vida. ¿Qué hago? ¿Me entienden lo que voy? Y si coinciden con los pensamientos de otra persona en la misma historia, ya estamos, ya caímos. Porque estamos dejando entrar en nuestros pensamientos las cosas que no nos convienen. Como el alcohólico, como todo, va a entrar porque entra por la voz de alguien, que me tienta, que no siempre es la persona, es el enemigo que puede estar utilizando a una persona para hacernos caer. La autocompasión, todos estos sentimientos que llegan y se apoderan de nosotros le damos lugar y hacemos de ello lo que no deberíamos hacer. Nos comportamos como víctima, empezamos a que todo el mundo me tiene que comprender y damos lugar a las emociones que de alguna manera nuestra vida no puede estar manejada por nuestras emociones. Por eso nosotros tenemos que administrar nuestros pensamientos. Nosotros, claro, generalmente hablamos de administración solamente cuando hablamos de finanzas, del tiempo, pero tenemos que administrar los pensamientos, tenemos que decir, por eso digo, tengan dominio propio y estén alertas, porque nosotros estamos tentados en todo momento, tenemos que tener dominio propio. Si cuando llega un pensamiento que sí es de mi palo, yo tengo que tener cuidado, estar alerta, que esto tengo que consultar primero si esto es de Dios. Jesús se cuidaba la entrada de su corazón. Mire, Jesús le pasó en Juan 6:15, estaba la historia, ¿no? Bueno, pero dice el versículo, pero entendiendo Jesús que iban a venir fue el momento de cuando hizo la comida para todos, multiplicó y eran como 5,000 y claro, la gente estaban con Jesús y entonces dice que lo querían apoderarse de él para hacerle rey. Pero Jesús, viendo ya la intención que tenían, porque claro, ya lo habían endiosado después de semejante milagro, lo habían endiosado de tal manera que lo querían hacer rey, Jesús no buscó ser rey. Él no vino para ser rey. Él vino para morir en la cruz. Y entonces se apartó, dice, ¿no? Se apartó, se retiró al monte y se aisló de todo eso. Porque en realidad controló su pensamiento y controló la emoción que podía tener de que la gente estaba con él. El otro también cuando tuvo con Mateo 16:22, no sé si ese lo tienes, cuando Pedro se le presenta y le dice, no, a vos no te tiene que pasar esto. Él estaba anunciando su muerte y era como que el diablo de alguna manera se estaba entrometiendo en el plan de Jesús. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Cómo lo rechazó? Bueno, ahí usted aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y de ninguna manera esto te acontezca. Claro, porque Pedro le decía que no te tiene que pasar esto. Pero Jesús lo rechaza diciendo, sabiendo bien que no era Pedro, sino que era el enemigo que estaba gobernando su vida para que Jesús no cumpla su plan. Y eso es lo otro que tenemos que discernir, pero obviamente lo podemos discernir si estamos en el Espíritu de Dios.
Jesús entendió que no era Pedro, pero era Satanás, pero lo tenía que rechazar. Decía, fuera de aquí, Satanás. También rechazó la burla cuando fue a sanar la hija de Jairo, creo que era, cuando fue a sanarla. La gente se decía, pero si ya está muerta, ¿qué vamos a hacer? Se reían, se burlaban. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Todos fuera. Y entraron solamente él, los padres, todos fuera. Porque él también no quería estar escuchando voces y burlas de personas que de alguna manera iban a influir en todo lo que él iba a hacer. Uno tiene que apartar los pensamientos que no van a generar nada bueno en mí. Y el segundo punto, ¿cómo cuidar la entrada a tu corazón? Dijimos que el corazón lo tenemos que cuidar, es un lugar apropiado, es un lugar como un vivero, es un lugar donde todo lo que se siembra va a crecer algo. Puede ser bueno o puede ser malo. Entonces yo tengo que pensar de que tengo que cuidar la entrada a este vivero, de a ver qué semillas se van a sembrar aquí. Yo tengo que cuidar este vivero, tengo que cuidar mi corazón, tengo que cuidar mi mente y tengo que cuidar. Yo no puedo evitar todo lo que entre en mi corazón, yo no lo puedo evitar. Porque las tentaciones están a la vista, están en el oído que está abierto. O sea, yo no puedo cerrarme a todo y decir, como algunos piensan y se cierran en una secta, y se piensan que acá, porque vivimos todo encerradito, no va a haber problema. No va a haber lujuria, no va a haber pecado. Y no es así. Las tentaciones las recibimos de todos lados. Por eso nosotros tenemos que entender de que debemos ser como Jesús. La única manera de mantenernos firmes en la fe, como dijimos al principio, es siendo como Jesús. Por eso dice en Filipenses 2:5, haya pues esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos lleva a que tenemos que ser y pensar como Jesús. Otra versión dice sentir, que haya pues este sentir o que haya esta manera de pensar como hubo en Cristo Jesús. Yo tengo que pensar como Él. Por eso cuando vienen los pensamientos, yo tengo que empezar a discernir qué son los pensamientos buenos y con los malos. ¿Y cómo yo discierno? ¿Cómo filtro yo que esto es bueno o es malo? ¿Cómo filtro yo en mi corazón, en mi mente, si esto es bueno o es malo? Pero a mí me gustaría. Yo quisiera. ¿Qué dice Jesús al respecto? ¿Esto haría Jesús? ¿Jesús respondería de esta manera? ¿Jesús sería infiel, che? ¿Jesús se enojaría a tal extremo de romper relaciones? ¿Qué haría Jesús? Entonces, si mi pregunta va y me lleva a ser como Jesús, yo tengo que pensar como Él, tengo que tener un corazón como Él, para yo en algún momento tener un corazón limpio. Lo segundo es que tenemos que reconocer la autoridad de Jesús. Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el capo máximo. ¿Te puede gustar? No te gusta. O puedes hacerle caso o no le hagas caso. Pero después cada uno evalúa a quién le va mejor, si a los que le hacen caso o los que no. Una noticia de ayer de Argentina, se suicidó un empresario muy famoso, de mucho dinero, las famosas gaseosas Neus, 72 años. Mató a la esposa de 69 y él se suicidó con 72 años. Hay un tema allí especial. Lo que voy es que el dinero, las empresas, todo lo que has hecho en tu vida, de pronto puede terminar en una tragedia en los últimos días de tu vida y tomar una decisión incorrecta.
¿Qué pensamiento lo llevó a tener? Porque dicen que de pronto hicieron un pacto suicida, no se sabe bien, pero bueno, no importa. Voy al hecho, ¿qué pensamientos llegaron a esas personas para llegar a ese extremo? Donde obviamente todo lo que había construido quedó en nada, la familia, los hijos. Uno no se da cuenta, pero los pensamientos en cada uno de nosotros trabajan de una manera tan sutil, por eso a veces cuando empezamos a sentir que no queremos juntarnos con tal persona, cuidado, porque Dios no nos lleva a eso. Dios nos lleva a que tenemos que arreglar los problemas que tenemos con nuestro hermano. Dios nos lleva a que tenemos que reconciliarnos en todo momento. Entonces tenemos que tener cuidado porque ese pensamiento no es de Dios y entonces yo tengo que decidir tener dominio propio y no dar lugar a la ira, a la bronca, a la pelea, para darle lugar al Espíritu para que se goce en mí y me haga vivir una vida en paz, pensando siempre en el amor y en la reconciliación. Pero claro, cuando dice Jesús esto, yo soy el capo máximo, yo soy el jefe supremo, tengo toda la potestad, está diciendo de alguna manera que Él tiene la autoridad en esta vida y yo tengo que o la acepto o no la acepto. Y esto tengo que ver con que si yo, por ejemplo, si yo me viene un pensamiento y digo, uy, qué lindo esto, me lo voy a llevar. Che, pero Jesús dice que no me enseña, ¿qué me enseña el Señor? Bueno, que mi conducta no tiene que hacer daño a los demás, no tiene que robar, y no lo hago. Claro, nos pueden venir pensamientos malos. Porque ahora no vamos a decir, porque ahora seguramente puede haber alguno aquí todavía que piensa que todo lo que piensa es bueno. Pero tenemos pensamientos malos. Pero claro, cuando yo los filtro y veo que Jesús haría en este caso, yo decido a no hacerlo. Y entonces allí es que mis pensamientos se someten a la autoridad del Señor. Si yo no hago lo que Él enseña, yo no estoy sometido a la autoridad del Señor. Por eso tengo que reconocer la autoridad del Señor. Por eso tenemos que, cómo cuidamos la entrada, ¿no? Porque dice que Pedro decía que el diablo anda como león rugiente. Entonces, pero si el diablo quiere tentarnos a cada momento, nos quiere destruir. Porque cuando el diablo te mete en la lujuria, por ejemplo, en la infidelidad, ¿qué hace? ¿Quiere formar una nueva familia? No, quiere destruir una familia. Y no se va a conseguir otra familia de esa manera. Porque lo que vos sembrás, cosechás. Lo que sembrás, cosechás. No va a surgir algo bueno de algo malo. Jamás. Por eso tenemos que someternos a la autoridad del Señor. Tenemos que, de alguna manera, por eso digo, si llega un pensamiento malo, ¿qué decimos? ¿Le decimos, entrá? ¿Hacé lo que quiera? Según Corintios 10:5 dice lo siguiente. Está resumido, ¿sí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Claro, por eso digo, yo lo pensaba, mi vida natural antes del Señor, yo creía que todos mis pensamientos eran buenos. Y yo me creía una buena persona. Hasta que me di cuenta quién era. Claro, porque uno las cosas malas las ves como buenas, o las das por buenas. Pero en realidad estás en el espíritu de otra persona, de otro enemigo que quiere destruir tu vida. Y entonces, claro, al principio es todo bueno hasta que vos sos confrontado con la palabra de Dios. Hasta que Dios llega a cruzarse contigo y empezás a ver otra cosa. Empezás a conocer la verdad. Y entonces a partir de que conocés la verdad, vos empezás a darte cuenta en la mentira que vos vivís. Y entonces en esa confrontación viene la lucha. ¿Qué decido yo hacer? ¿Qué hago yo con mi vida?
¿Hago lo que el Señor me está enseñando en este tiempo y lo que estoy aprendiendo ahora de la verdad? ¿O sigo en la mía, en la mentira? Por eso tenemos que llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Yo no puedo evitar los malos pensamientos, no puedo evitar aquellos pensamientos nocivos, tóxicos que van a afectar mi vida, no lo puedo evitar. Pero yo los tengo que llevar cautivos, los tengo que agarrar, los tengo que hacer así, acá. ¿Qué dice el Señor sobre esto? Y decido hacer sobre lo que dice Dios. La persona ordinaria abre las puertas enseguida. Ah, sí, vamos a pasar. Y adelante, y terminamos embarrados en el pecado, en la lujuria, y terminamos como vamos a terminar en esas situaciones. Y entonces no llevo los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Pero esa es la persona ordinaria que está manejada por sus emociones y por lo que siente ella. Por eso nosotros tenemos que pensar como Jesús. Haya pues el mismo sentir, la misma manera de pensar de Jesús. ¿Jesús qué haría? Entonces mi vida ya no es como yo quiero o como mi carne desea, sino es como, ¿qué quiere el Señor que yo sea? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Pero si Jesús, que murió en la cruz y sus venas lloraron y esa sangre tiene poder, yo no puedo pensar ahora que mi vida tiene que ser manejada por mis pensamientos, sino cuál fue el pensamiento de Dios, que fue necesario que pasara esto para que yo tenga buenos pensamientos, para que yo tenga un corazón limpio, que no lo tengo. Y para que ese corazón se mantenga limpio, yo tengo que vivir de esta manera, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Para tener un corazón limpio, vamos terminando, debemos someter nuestros pensamientos a la autoridad de Cristo. No lo tenemos. La gente se cree buena, o porque hace algo bueno, o porque hace los grandes ricos, porque siembran dinero, se creen que con eso es todo. Pero después terminan, como termina en este caso que te dije, se terminan suicidando y matando a la mujer y suicidándose. Solo permitamos entrar a nuestro corazón lo que Jesús permite. Y bueno, pero déjame un tiempito más. Déjame un tiempito más de pensar como yo quiero. Yo decía eso. Ya voy a ir a la iglesia. Y pensaba que mi vida iba bien. Y entonces, porque Dios me buscaba de muchas maneras y ponía personas que me presentaban otras cosas. Y me invitaban acá, me invitaban allá. Yo he ido a un montón de iglesias y reuniones cristianas. También éramos de una iglesia católica, del grupo juvenil. Pero uno está rodeado de la tentación y está siempre a expensa de todos esos pensamientos que quieren coincidir con los tuyos en la maldad. Y entonces, claro, vos te pensás que sos bueno, que haces las cosas bien, que no le haces mal a nadie, pero estás afectando a muchas personas. Por eso tenemos que permitir entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, solamente lo que Jesús permite. Así tendremos un corazón limpio. Miren, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, en minúscula, ¿no? O sea, mi alma y mi espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que solamente la palabra de Dios, porque claro, como mis intenciones son buenas, yo pienso que todo es bueno. Yo puedo tener intenciones buenas, pero no estar haciendo lo correcto.
Pero claro, dice que la palabra de Dios es la única que puede hacer que vos entiendas, porque dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos que hay en mí. ¿Cuál es mi interés en todo esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero que el otro haga lo otro? Y entonces, esa palabra de Dios es la que discierne los pensamientos y la intención del corazón. Si yo no estoy en la palabra de Dios, si no estoy en el Espíritu de Dios, evidentemente jamás voy a poder discernir los malos pensamientos de los buenos pensamientos. Es necesario que yo recurra a Dios, por eso el Espíritu de Dios va a estar conmigo en la puerta de mi corazón para decirme, no, esto no es bueno, Benigno, esto no es bueno. Por eso cuando nosotros todavía no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, no hemos tenido ese encuentro con Dios, no fuimos sellados por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, no vamos a tener la ayuda del Espíritu de Dios para que nos esté diciendo y gobernando nuestro pensamiento, y no vamos a estar sometiéndonos a la voluntad de Dios. Nuestro corazón no va a entrar en esta limpieza de Dios. Para ello, cuando nosotros somos hijos de Dios y que sí fuimos sellados por el Espíritu, entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda y está en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y habla a nuestro espíritu y nos dice, oh no, eso no haría Jesús. Pensá lo que vas a hacer, pensalo. Porque no es que te obliga y te dice, te machaca, no, pensá lo que vas a hacer. Y vos decís, pucha, no, pero si Jesús murió, pero ¿a quién le voy a hacer caso yo? Yo tengo que hacerle caso a alguien que murió por mí, que sus venas lloraron por mí, que su sangre tiene poder para aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios y que murió por mi pecado. Claro, si no lo creo, no tiene valor. Pero para que yo tenga un corazón limpio, la única manera es que yo comprenda la sangre del Señor, que yo comprenda que necesito de su voluntad para que mi vida sea bendecida. Amén, iglesia. Vamos a orar.